Hey, yo soy Carlos García y esto es ¿Cuánto generan los youtubers? Y el día de hoy vamos a estar analizando nada más y nada menos que el increíble canal de Bizarrap. Vamos a estar hablando sobre meramente de las estadísticas de su canal. No vamos a estar hablando sobre el magnífico contenido que hace. Creo que la mayoría de que vamos a ver este video sabemos quién es Bizarrap y a qué se dedica y el impacto que tiene cada vez que saca una composición nueva, una letra nueva, un video nuevo a su canal de YouTube. Es como que pues resetea el sistema nuevamente y YouTube se dispara y su contenido pues crece cada vez más. Y nada más y nada menos que el día de hoy pues vamos a estar sería analizando este canal para determinar cuánto ingresos está generando esta plataforma. Así que sin más que añadir, siéntate, relájate y ponte cómodo, porque ahora comienza cuánto generan los youtubers, cuánto genera Bizarrap. Y bueno, pues lo primero que me gustaría hacer a mí es irme al apartado de Social Blade, que es este que ven aquí. Miren, Social Blade es una página totalmente pública. Todos ustedes tienen acceso pues a este contenido que nos muestra esta página y nos va a ayudar muchísimo a la hora de poder hacer este análisis pues en esta plataforma. Así que pues vamos a ver algo muy interesante, que es lo primero que me gustaría hacer para poder partir de aquí con el análisis y empezar a irnos al canal de YouTube. Y es que miren, esta página te dice cuánto gana el canal de YouTube, pero de una manera errada. No te da un aproximado, sino que te da un parámetro y dice que es de $41,000 a $600,000, $666,000. Pero nada, como les dije, esto no es totalmente exacto y nosotros vamos a hacer un cálculo para poder determinar cuánto está ganando pues Bizarrap en su plataforma de YouTube, cuánto genera los youtubers. Así que lo primero que me iría es irme pues a su canal de YouTube, que es este. Pero óiganme, antes de analizar en sí el canal general, me gustaría analizar este video para que vean más o menos por dónde van sus ganancias y puedan ver que con apenas el último video que publicó, más o menos cómo le ha ido. Y para ello voy a utilizar la calculadora y voy a utilizar, por ejemplo, las visitas alcanzadas de este video que fue publicado, vamos a ver, hace 3 semanas. Una canción pues que reventó todo el sistema. Y por ejemplo decimos que 76.492.485 visitas. Lo voy a dividir dentro de 1000. Por si eres nuevo en el canal o no lo sabes, YouTube paga por cada 1000 visitas alcanzadas. Pero fíjense, estas visitas aquí son las visitas brutas, no son totalmente todas monetizadas. Es decir, no cada vez que entramos a un video de Bizarrap no va a salir el anuncio. No cada vez que entramos al video donde sale Residente rapeando no va a salir algún tipo de anuncio. Entonces lo tenemos que dividir dentro de 2. Y esto nos da aproximadamente unas 38.246 visitas monetizadas. Ahora, estas visitas netas monetizadas es lo que voy a convertir o voy a multiplicar por el CPM de los canales musicales, no solamente el de Bizarrap, pero los canales musicales van dentro de $1 a $3 aproximadamente. Pero para no darnos o darles un dato que se vaya muy por encima pero tampoco muy por abajo, lo voy a multiplicar por $1.25 y esto nos va a dar aproximadamente, apenas con este solo video de Residente, gana aproximadamente o ha generado unos $47,000 norteamericanos. Ahora vamos a analizar el resto del canal para darle un cálculo ya al final de cuánto estaría ganando todo el canal. Así que miren, lo que voy a hacer ahora es analizar estos 3 parámetros principales, que son la fecha de carga más antigua, la fecha de carga más reciente, la fecha de carga más antigua, como dije al inicio, y el apartado más popular. Y pues nada, empecemos con la fecha de carga más reciente. ¿Qué vamos a analizar en este parámetro? Pues los videos, los últimos videos publicados en su canal y cómo ha sido de apoyado los mismos. Por ejemplo, tenemos aquí el video con Residente,
Bizarrap, la sección número 49, y ese video tiene más de 76 millones de visitas, como estuvimos analizando. Por aquí tenemos otro video publicado hace 2 meses que se titula el Tiago PSK, y ese ya tiene más de 86 millones de visitas, que es muy probable que este pues ya le pase en las próximas semanas. Y vamos a analizar ahora los primeros videos subidos a este canal para ahorrarnos tiempo, no analizarnos como todos los canales uno por uno. Y en la fecha de carga más antigua vamos a ver los primeros videos publicados del Visa. Por ejemplo, tenemos aquí Duki, No Vendo Trap, y este tiene más de 3 millones de visitas. Y por aquí tenemos el video de Dani. Este ya tiene más de 2 millones de visitas hace 4 años. Y por aquí tiene otros videos, fíjense, hacía un contenido un poquito pues diferente. Ya aquí empezaron las sesiones y empezó a viralizarse de manera increíble este canal. Por ejemplo, miren, yo me hice muy fan de este chico por esta canción, por esta sesión con el trueno, que me encantó muchísimo. Y ya ustedes saben, fue otra manera de ver las cosas. Vamos a analizar ahora la fecha de carga más popular. Ya luego vamos a entrar al cálculo. Por ejemplo, tenemos que los videos más populares de este canal son, por ejemplo, Nati Peluso. Este video la rompió hace un año con más de 299 millones de visitas, rumbo a las 300 millones de visitas. Y por aquí el Gante con más de 252 millones de visitas. Y en el tercer lugar tenemos al Trueno con más de 210 millones de visitas. Por ahí andan también pues Nicky Nicole, el Alemán, Dani, entre otros. Incluso Trueno sale 2 veces por aquí en esta lista de los más populares. Y nada, creo que pues si te gusta la música, si te gusta el rap, pues sin duda deberías de suscribirte a este canal, como lo estoy haciendo de una manera muy sincera. También te pido que te suscribas a este canal, Cuánto Generan los Youtubers, que es totalmente gratis y subo videos todos los días. Y si te gustaría que analizáramos alguno de estos artistas para ver también cuánto están ganando, pues nos lo puedes dejar en los comentarios. Así que dicho esto, pasemos al área de los cálculos y vamos ahora a tener en sentido general pues el canal para hacer el cálculo de manera global. Y por ejemplo tenemos que Bizarrap ha generado o ha publicado en este canal 75 videos. También pues tiene ya ha acumulado 13 millones de visitas. Tiene por aquí más de 3 mil millones de visitas alcanzadas en total. Y es un canal creado en Argentina. Nada más y nada menos que el 15 de enero del año 2017. Y ahora mismo es el canal número 10 en Argentina, por detrás de muy pocos canales, rumbo a ser el número 1. Por aquí tenemos entonces algo muy interesante. Miren, durante los últimos 30 días Bizarrap ha generado más de 1 millón de visitas. Por aquí tenemos también que el Bizarrap ha generado de manera total globalizada en su canal de YouTube más de 166 millones de visitas alcanzadas en total. Cifras estratosféricas, es decir, que estarían ganando muchísima plata. Y para ello vamos a hacer ahora el siguiente cálculo. Sin más que añadir, recuerden que esto que ven aquí no es totalmente exacto, no es real. Según esta plataforma dice que gana de $41.000 a $666.000, pero esto no es cierto. Para ello vamos a utilizar la calculadora para hacer el siguiente cálculo. Decimos que pues los 166 millones de visitas, vamos a dejarlo así en 166 millones de visitas, lo tenemos que dividir dentro de 1000, porque si eres nuevo en el canal o no lo sabes, YouTube paga por cada 1000 visitas. Entonces esto lo tenemos que dividir dentro de 2, porque no todas las visitas están monetizadas. Y aquí tenemos las visitas totales de este canal monetizadas, 83.000 visitas. Entonces esto lo tenemos que multiplicar por el CPM, que como dije anteriormente es de $1.25, y estaría ganando aproximadamente nada más y nada menos que $103.750 en la plataforma de YouTube, el chico Bizarrap. Uy, cuidado que me voy volando. Esto lo voy a convertir a la moneda de mi país, que es el peso dominicano, para tener un parámetro de cuánto sería esto aproximadamente en mi país, para yo decirles si es mucho dinero o si es poco. Entonces, por lo menos aquí en mi país, esto serían aproximadamente unos 5 millones de pesos. O sea,
es una cantidad brutal de dinero. Es una cantidad brutal de dinero lo que está generando pues Bizarrap en su plataforma. Obviamente esto es sin la deducción de impuestos, pues sin los pagos que le hacen los artistas, sin el mantenimiento, la compra de equipos y demás, que creo que aún teniendo todos estos gastos sería pues muchísimo dinero. De una manera sincera lo voy a llevar al peso mexicano, ya que es un parámetro un poquito más general y muchas personas van a conocer ya el peso mexicano más que el de mi país, y serían aproximadamente unos 2 millones de pesos mexicanos. Si no mal recuerdo, pues cada peso mexicano, cada 20 pesos mexicanos es $1, y ya ustedes saben que va por ahí cerca la cantidad. No es tan mal esta cantidad tampoco en México. Y nada, pues espero que hayan aprendido algo nuevo sobre el canal de Bizarrap, que le haya gustado el contenido de hoy, y si es así, déjame un comentario sobre qué es lo que más te gusta, cuál es tu sesión favorita, para yo también pues compartirte la mía. Y nada, mi gente, espero que les haya gustado el video, dejen su like y no olviden compartir este contenido con sus amigos. Nos vemos en la próxima. Bendiciones, familia. Claro que sí.